Bien, reitero la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas, especialmente hoy día a la profesora que nos acompaña y que nos honra con su presencia. Se trata de la profesora Pamela Figueroa Rubio. La profesora Pamela Figueroa Rubio es de origen profesional historiadora, pero tiene además una formación bastante interesante que le hace una voz más que autorizada para que hoy día converse con nosotros sobre el régimen político. Además de historiadora, tiene un máster por la Universidad de Georgetown, en donde se especializó en gobierno y estudios latinoamericanos, y es doctora en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Ella es también la coeditora del libro que la semana pasada nos comentó el profesor Tomás Jordán, que es el libro Siete propuestas para la nueva Constitución de Chile, que está pronto a aparecer por el sello editorial también de la Universidad de Santiago de Chile. Pero además de sus credenciales académicas, la profesora Pamela Figueroa, la doctora Pamela Figueroa, tiene una experiencia profesional que forma esta misma interesante combinación que pudimos apreciar la semana anterior con el profesor Tomás Jordán. Ella se ha desempeñado en distintos cargos en el servicio público, pero uno de los más vistosos y más interesantes para los efectos de nuestra conversación es que ella fue la directora de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante los años 2016 a 2018. Es decir, ella tuvo a su cargo el desarrollo y la implementación de este proceso que ya varias veces hemos mencionado, que era el proceso constituyente que se desarrolló durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Y uno de los tantos temas en donde ella es una especialista es el que vamos a conversar el día de hoy: régimen político en la Constitución. Es realmente un privilegio y un orgullo, profesora, tenerlo hoy día con nosotros, así que muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos. Y la palabra es suya. Bueno, muchas gracias al profesor José Ignacio Núñez y obviamente a la Universidad Central por esta iniciativa de una escuela de formación constituyente. Con mucho agrado veo que hay mucha gente conectada, así que también muchas gracias a todos por su tiempo, por su interés en conversar estos temas constitucionales. Bueno, como bien señalaba el doctor José Ignacio Núñez, yo vengo de una perspectiva al tema constitucional que no es el derecho, ¿ya? Sino que es la ciencia política y la historia, y por una experiencia también amplia en políticas públicas, como bien señala el doctor José Ignacio Núñez, además de estar en el gobierno de la presidenta Bachelet, coordinando junto al abogado Tomás Jordán el proceso constituyente. Me correspondió estar en la mesa técnica, en lo que ha sido lo que fue la elaboración del itinerario constitucional, y en estos meses en muchos foros de discusión. Así que de verdad, sobre todo quiero pedirles que yo voy a hacer una exposición inicial, pero la idea es que ustedes puedan hacerme todas las preguntas que estimen pertinentes con respecto al tema que les voy a hablar, que es sobre el régimen político, pero también sobre el proceso constituyente en general, si así lo estiman. ¿Ok? Entonces, como yo sé que acá hay un interés muy amplio, pero también hay como una trayectoria distinta de todos los que están participando de esta escuela, voy a tratar de partir por temas generales y no ocupar tantos conceptos técnicos. Así que si tienen preguntas sobre alguna cosa que me referí y no se entendió bien, bienvenida. Y obviamente si quieren hacer preguntas de profundización, esa es la idea de las preguntas. Le voy a pedir al profesor José Ignacio Núñez también que cuando ya me quede poco tiempo me avise, porque como somos los profesores tendemos a hablar mucho rato, entonces a veces eso se nos alarga. Entonces lo que yo quiero hacer es hablarles sobre el régimen político, ¿ya? Y el régimen político es uno de los aspectos del sistema político que lo que hace es regular el poder político dentro de la Constitución, ¿ya? Como ustedes habrán visto en las charlas anteriores, las constituciones tienen distintos aspectos que regulan, ¿ya? Por un lado están los valores y principios, los derechos, las obligaciones, pero también una parte muy importante son las instituciones políticas, las instituciones del Estado. Y estas instituciones, ya en parte importante, conforman lo que se define como el régimen político, es decir,
aquellas organizaciones que estructuran el poder político y mediante las cuales se seleccionan a quienes van a ejercer el gobierno. Y una cosa bien importante a señalar cuando uno aborda estas materias desde la perspectiva constitucional es que la forma en que elegimos a nuestras autoridades y quiénes son nuestras autoridades y las funciones que tienen dentro del Estado y por tanto dentro del gobierno, no son temas de poca importancia, son temas de mayor importancia, sobre todo porque eso implica directamente la distribución del poder político, y no solamente la distribución del poder político, sino que también cómo se construye la voluntad política, ¿ya? Es decir, el resultado de la toma de decisiones es la voluntad política de una sociedad. Y para eso, a lo largo de la historia, hemos generado distintos mecanismos y distintas fórmulas. Entonces, lo que yo quiero es explicarles un poco cómo funciona el sistema político chileno y el régimen político específicamente, y luego proponerles ya una alternativa que yo he venido trabajando con otros colegas, uno de ellos el profesor Tomás Jordán, y también con el exministro Nicolás Eizaguirre, que tenemos una propuesta específica sobre este tema que es el régimen político. Entonces, en eso va a basarse mi presentación fundamentalmente, en poder hacer un diagnóstico del régimen y luego una propuesta. ¿Ok? Bueno, lo primero que hay que decir es que Chile tiene un régimen político que se define como presidencial, ¿ya? Es decir, quien tiene la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno es una misma autoridad que se define como presidente o presidenta de la República, ¿ok? Tenemos un régimen presidencial que además tiene un contrapeso en un Congreso que es de carácter bicameral, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una Cámara de Diputados que, de acuerdo a las últimas reformas políticas llevadas a cabo entre el año 2014 y 2016, es una Cámara de Diputados más amplia, 155 diputados y 50 senadores, ya que vamos a terminar de elegir cuando se complete el periodo de los últimos senadores. Entonces tenemos un régimen que se define por un presidente de la República que ocupa el cargo de jefe de Estado y jefe de gobierno y un Congreso bicameral. ¿Ok? Una de las características de este régimen político, que es bien característico también de América Latina, ya la mayoría de los presidencialismos existen en las Américas, ya desde Estados Unidos hasta Chile, y eso se da por una tradición histórica, ¿ya? Una, por el centralismo que siempre ha tenido América Latina, que eso viene desde la colonia en adelante, pero también por la influencia de Estados Unidos en la definición de este régimen político presidencial, ¿ya? El presidencialismo surge fuertemente, surge en Estados Unidos y eso se expande hacia América Latina. Europa tiende a tener otro tipo de régimen político que se conoce como parlamentarismo, ¿ya? Y también existen en Europa experiencias semipresidenciales, que es fundamentalmente el caso de Francia, que tiene una especialidad. Pero dentro del contexto de los presidencialismos, siempre se señala que Chile tiene un hiperpresidencialismo o presidencialismo reforzado. Y esto se señala principalmente por las características de las funciones que están atribuidas al presidente de la República en Chile, porque el presidente de la República o presidenta no solamente es el jefe de gobierno, el jefe de Estado, también es el jefe o jefa de la coalición política gobernante, entonces también tiene un rol político importante, eso está dentro como de las tradiciones políticas de nuestro país. El presidente de la República en Chile tiene la potestad de tener iniciativa legislativa, tiene capacidad de veto, tiene también la potestad de nombrar cargos de confianza, no solamente a sus ministros de Estado, sino que también hasta ahora a los intendentes, a los gobernadores, directores de servicio y una cantidad importante de cargos de exclusiva confianza que son los que permiten como ejercer el gobierno y las políticas públicas, ¿ya? Entonces, por eso se habla
de que en Chile existe un régimen hiperpresidencial o un presidencialismo reforzado, porque el presidente o presidenta de la República tiene muchas atribuciones en comparación con el otro poder del Estado, ¿ya? Que es el Congreso, ¿ya? Y bueno, el sistema judicial yo no lo voy a tratar en esta charla porque no es materia, pero también recordemos que existe el Poder Judicial como otro poder del Estado. Este hiperpresidencialismo convive con un Congreso que como les señalaba recién, es bicameral, pero además un Congreso bastante débil, ¿ya? Desde mi perspectiva, porque las atribuciones del Congreso son muy acotadas y esa debilidad del Congreso, distintos estudios han demostrado que por tener pocas funciones y poca capacidad finalmente de incidir en el proceso de elaboración de la política pública o de toma de decisiones, existe una tendencia a subvalorar, ¿ya? La función del Congreso. Y como sabemos, de las instituciones públicas que tienen como peor valoración o más bajos niveles de confianza desde la ciudadanía, está el Congreso y los partidos políticos, ¿ok? Pero quiero hacer ese punto que también esta como valoración del Congreso tiene mucho que ver con las pocas funciones que tiene nuestro Congreso, nuestro Parlamento, en la elaboración de la política pública y en la incidencia finalmente en el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Entonces eso también quiero señalarlo porque los distintos sistemas políticos que uno puede comparar de un país a otro se juegan mucho en las reales funciones que tienen los distintos órganos dentro de la estructura institucional. ¿Ok? Y este régimen político, que es hiperpresidencialismo, con un Congreso bicameral y un Congreso débil, se da en un contexto de otro subsistema dentro del sistema político, que es un sistema de partidos políticos, ¿ya? Que en el caso de Chile, los politólogos los definimos como multipartidistas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tenemos un sistema de partidos políticos que está muy fragmentado, ¿ya? Hay muchos partidos políticos que están en la arena política, que representan intereses de distintos grupos de ciudadanos, y los partidos políticos son muy importantes en la democracia porque son los que canalizan, ¿ya? La demanda ciudadana, son los que debieran canalizar la demanda ciudadana hacia el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Entonces, a pesar de que los partidos políticos en Chile están débiles, están desinstitucionalizados o desraizados, pareciera como que los partidos políticos perdieron una conexión con la ciudadanía, ¿ya? Quiero también hacer el punto que para que una democracia funcione de una manera plural, para que una democracia pueda construir las mayorías políticas que se requiere para representar a la ciudadanía, nosotros requerimos partidos políticos fuertes, partidos políticos transparentes, partidos políticos programáticos. Entonces quiero hacer ese punto porque yo creo que nosotros también acá nos debemos dar este tiempo de hacer un análisis a partir de la realidad que tenemos, pero el debate constitucional nos permite proyectar una perspectiva, una visión del país que nos gustaría tener, ¿ya? Entonces, creo que también uno tiene que darse estos momentos de poder hacer un análisis también más abstracto de cómo hay ciertos cambios que nosotros necesitamos a pesar de que tenemos instituciones que están en un momento bastante complejo. Y uno de los problemas del sistema de partidos políticos en Chile, aparte de que están perdiendo institucionalidad y también su conexión con la ciudadanía, que es lo que yo llamo el desraizamiento, como que todos los partidos políticos necesitan tener una raíz, un ancla en la ciudadanía, y pareciera que eso hoy día está muy débil. Los partidos políticos además tienden como a la fragmentación, ya cada uno se quiere diferenciar del otro, entonces son pequeños grupos que están muy diferenciados dentro del debate público. Hoy día en Chile existen 25 partidos constituidos, ya que están reconocidos en el servicio electoral. Cualquiera de ustedes puede ir a la página del servicio electoral y revisar los partidos que están legalmente constituidos.
y 17 partidos con representación en el Congreso. Entonces, también hay que poner ojo ahí, porque eso es una de las grandes complejidades de los sistemas presidenciales, ¿ya? Cuando tú tienes sistemas presidenciales que tienen sistemas de partidos fragmentados y tendientes a la polarización o a la fragmentación, es muy difícil tomar decisiones, es muy difícil llegar a acuerdos políticos y tomar decisiones, ¿ya? Entonces, siempre cuando uno estudia los diseños institucionales y piensa en un diseño institucional democrático para el país, tiene que pensar en cómo se equilibra, ¿ya?, esta relación entre un poder ejecutivo, un poder legislativo y un sistema de representación donde los partidos políticos cumplen un rol bastante importante, ¿ya? En esta ecuación nosotros tenemos otro problema que creo que es bien importante considerar, sobre todo en un momento constituyente como en el que vive nuestro país hoy día, y es que la ciudadanía cada vez más es más consciente de sus derechos políticos, ¿ya? Es más consciente de la necesidad de no solamente participar, sino que poder incidir en el proceso de toma de decisiones, y la ciudadanía tiene un mecanismo de participación que son las elecciones, que es un mecanismo muy importante, pero no hay mecanismos de participación ciudadana incidente en el periodo entre elecciones. Entonces eso también como que genera una tensión entre la ciudadanía y las autoridades, ya sea a nivel local, regional o nacional, porque en el fondo los ciudadanos ven que participan de las elecciones y luego no hay una conexión muy fluida entre la demanda ciudadana y la institucionalidad pública. Entonces, eso creo, desde mi perspectiva, explica por qué la ciudadanía siente esta decepción con respecto a sus autoridades. Por eso la ciudadanía siente esta como desconexión, esta distancia, y como no tiene canales a donde presentar sus temas, sus demandas, sus desafíos, sus preocupaciones, tiende a generarse un conflicto entre la ciudadanía y la institucionalidad, ¿ya? Es decir, lo que va sucediendo es que finalmente los ciudadanos se organizan en formas diferenciadas al sistema político propiamente tal y expresan malestar, expresan demandas en mecanismos que no son institucionalizados o que no tienen un canal donde exista una respuesta real. Entonces, ese fenómeno yo lo escribo como que hay un desfase entre el desarrollo de la sociedad y el desarrollo ciudadano y el desarrollo de la institucionalidad política, ¿ya? Entonces, estamos en ese momento y creo que una de las grandes razones por las cuales se requiere el cambio constitucional, ya yo lo estoy mirando desde la perspectiva institucional, nosotros requerimos un cambio constitucional porque necesitamos actualizar las instituciones políticas, nosotros necesitamos tener una democracia que sea capaz de procesar las preocupaciones de la ciudadanía, porque si no estamos en este constante conflicto que finalmente genera más inestabilidad que estabilidad, ¿ya? O sea, la rigidez de las instituciones políticas genera mayor inestabilidad. Es como cuando la sociedad está cambiando, están pasando muchas cosas y la institucionalidad política está como mucho más atrás y no logra ni siquiera como conectar con cuáles son esos desafíos, y uno lo ve claramente con la diferencia que existe en las propuestas a veces que tienen los gobiernos en política pública y la diferencia que hay entre la demanda ciudadana, y se ha expresado con mucha fuerza, sobre todo a partir de la década del 2000 en adelante, ya no solamente a partir del 2012, que es cuando cambia el voto obligatorio al voto voluntario, sino que ya venía una tendencia anterior a la baja participación electoral, lo que nos ha llevado a tener tasas tan bajas como elecciones municipales el 2016 con menos de un 40% de participación electoral, ¿ya? Haciendo una comparación entre las personas que están habilitadas para votar y los que ejercen finalmente el derecho a voto. Entonces creo que ahí hay una preocupación real que muestra esta dificultad que está teniendo el sistema político en Chile. Entonces, uno de los grandes problemas del régimen político hiperpresidencial con un bicameralismo debilitado
con una sociedad civil que no puede incidir y con un sistema de partidos políticos que está muy alejado de la ciudadanía, es que el presidente de la República, con todas las atribuciones que tiene, no tiene ninguna capacidad de conformar gobiernos de mayoría, ¿ya? Y eso puede ser con el gobierno actual, con el presidente Sebastián Piñera, o con cualquier presidente que hubiese ganado las elecciones en el contexto actual, porque con 17 partidos con representación en el Congreso es muy difícil que existan estas necesidades de coalición política para que los presidencialismos funcionen bien. Siempre se ha estudiado de manera histórica o comparada que los presidencialismos tenían mucha capacidad de formar coalición política, porque el presidente de la República, al tener este rol tan importante en el proceso de toma de decisiones, tenía esa capacidad de armar coaliciones. Pero a medida que la política se ha ido fragmentando y se ha ido dispersando, eso se hace muy difícil. Y eso está pasando en la mayoría de los países de América Latina, donde hay una revisión del régimen político desde esa perspectiva. Entonces, como tenemos un presidente o presidenta, en el caso de que cualquiera asumiera el poder, que tiene muchas atribuciones, pero no tiene mayoría en el Congreso, ¿ya? Lo que se empieza a dar es que el sistema político se ve trabado y se ve bloqueado, ¿ya? Y esto quiero también como explicar por qué se da este fenómeno en el contexto de la actual constitución política en Chile, ¿ya? Porque este sistema político obviamente tiene una tradición en Chile. La constitución de 1925 también era una constitución presidencialista, pero la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en la constitución del 25 era bastante más equilibrada que en la constitución de 1980. Y la constitución de 1980 es una constitución que por su origen en un gobierno burocrático autoritario tiene una tremenda desconfianza hacia el rol de los partidos políticos y hacia la incidencia de la ciudadanía, ¿ya? Acuérdense que la constitución del 1980 y muchas de las personas que pensaron esa constitución y que han elaborado también pensamiento en función de esas premisas, siempre hablaban del concepto de la democracia protegida, ¿ya? De que había como este temor de que las grandes mayorías, las masas, tomaran decisiones que pudieran como ir en contra de ciertas cosas que están establecidas, y por eso la actual constitución también siempre limitó la capacidad del cambio constitucional. Como sé que ya tuvieron una primera charla que les explicó el itinerario constitucional, y ahí ustedes vieron que si no hubiese sido por el acuerdo político amplio del año de fines del 2019, no tendríamos camino a la nueva constitución, porque hasta el 24 de diciembre de 2019 la constitución no tenía mecanismo de cambio. Entonces, esta desconfianza hacia la política, hacia la ciudadanía, generó este mecanismo donde el poder se concentra en una autoridad que es el presidente de la República, y el espacio de deliberación de la ciudadanía y de la representación de los partidos, que es el Congreso, queda muy disminuido, ¿ok? Entonces hay un origen constitucional en este régimen político, una de las principales como dificultades que esta relación de desequilibrio entre presidente y Congreso presenta es que además se da en este contexto de un sistema de partidos débil y un Congreso que está basado en liderazgos individuales, ¿ya? Porque el Congreso hoy día se elige por un sistema electoral que se llama proporcional, moderado e inclusivo, pero hasta las elecciones anteriores a las últimas elecciones parlamentarias, es decir, las elecciones del 2017 son las primeras elecciones donde se aplica este nuevo sistema electoral, pero hasta las elecciones previas el Parlamento se elegía con un sistema electoral binominal. Y ese sistema electoral binominal siempre privilegió los liderazgos individuales e individualistas, ¿ya? Porque como lo que sucedía ahí es que se elegían dos personas por cada distrito o circunscripción.
la competencia no se daba entre distintas fuerzas políticas, sino que tendía a darse dentro de las mismas coaliciones políticas y siempre quedaban fuerzas políticas fuera, ¿ya? Eso llevó a que hubiese una crítica bien importante desde la ciudadanía y muchos académicos que hablaban del duopolio, de un gobierno que se había como centrado en este duopolio. Entonces, ese sistema electoral, con todo el entramado institucional, generó carreras muy individualistas y los parlamentarios, para poder elegirse, desarrollaban no solamente campañas electorales, sino que carreras políticas muy individuales e individualistas. Los partidos políticos además se parlamentarizaron, es decir, la mayoría de las directivas de los partidos están compuestas por parlamentarios, porque obviamente son los parlamentarios los que pueden dedicar más tiempo al desarrollo de la política. Entonces todo el sistema se empezó como a ver cada vez más trabado, más bloqueado, más rígido, y eso distanció mucho esta relación entre ciudadanía y sistema político, ¿ya? Entonces, hace bastantes años, yo creo, desde que empieza como la crítica a la Constitución de 1980, empezaron a surgir algunas propuestas en Chile. Como les decía, la historia nuestra es presidencial. Hubo un periodo después de 1891, cuando se suicida el presidente Balmaceda por razones de su tensión con el Congreso. Cuando el Congreso no le aprueba un presupuesto, el presidente finalmente termina ya no solamente con su periodo como presidente, sino con su vida defendiendo como principio presidencial. Y claramente esa fue una tensión que ha sido definida por Edward como la fronda aristocrática, donde la oligarquía, la aristocracia chilena, como vio que fuerzas populares podrían en algún minuto acceder a la presidencia de la República, y la presidencia de la República tenía tanto poder, se generó esta idea de hacer un contrapeso con el Parlamento. Pero no es un parlamento puro, se podría decir, no es un parlamentarismo puro, y luego la Constitución de 1925 vuelve al presidencialismo, pero hoy día con la Constitución del 80 más exacerbado, ¿ya? Entonces es cierto que hay una tradición histórica, pero creo que hoy día está eso mucho más complejo, porque además vivimos en una sociedad global donde los ciudadanos tenemos mucho más acceso a información y por tanto también demandamos más participación. Entonces, en este diagnóstico, ya que traté de resumirlo, pero explicarlo al mismo tiempo, ya obviamente podemos profundizar cuando pasemos a los comentarios y preguntas. Yo les comentaba que junto al abogado Tomás Jordán y a Nicolás Izaguirre, que es economista, exministro de Estado, y a partir de la experiencia que nosotros tuvimos, no solamente nuestra experiencia, nuestra formación académica, sino que también a partir de nuestra experiencia en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde vivimos con mucha cotidianeidad esta tensión que se da entre el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía. Comenzamos a pensar como una alternativa, ¿ya? Y nosotros proponemos un cambio en el régimen político que llamamos un presidencialismo parlamentarizado. Como les comentó el profesor Jordán y el profesor Núñez también, está a puertas de salir un libro de la editorial de la Universidad de Santiago de Chile que se llama 7 propuestas para la Constitución de Chile, y ahí, bueno, viene un capítulo que yo escribí sobre este tema, que recoge también esta propuesta que hemos hecho con los profesores Jordán e Izaguirre. Entonces ahora les quiero comentar cómo nosotros imaginamos un régimen político, cuál es nuestra propuesta, y es una propuesta que nosotros consideramos sumamente viable. Por eso lo que hemos propuesto es parlamentarizar el presidencialismo y no necesariamente proponer derechamente un régimen parlamentario, ¿ya? Y la razón fundamental de no pasar a un régimen parlamentario es que con la amplia diversidad de partidos políticos que tenemos, con este sistema de partidos políticos que yo les defino como fragmentado, ¿ya? Y tendiente
a cierta polarización también, sería muy difícil formar gobiernos parlamentarios, porque los gobiernos parlamentarios requieren ya grandes acuerdos, disciplina partidaria, etcétera. Lo podemos conversar en más detalle, ¿ya? Entonces nosotros pensamos que una de las principales cuestiones que requiere un presidente es tener mayoría en el Congreso, ¿ya? Entonces, haciendo un análisis comparado de cómo los presidentes logran mayorías en el Congreso, en general los presidentes logran mayoría si logran hacer coaliciones amplias, ¿ya? Entonces nosotros proponemos que la elección presidencial se defina no con una segunda vuelta electoral en el formato balotage, es decir, con una nueva elección, si es que ninguno de los candidatos gana la primera vuelta, sino que se defina con una segunda vuelta en el Congreso Nacional, ¿ya? Como se elegían los presidentes de la República en la Constitución de 1925, ¿ya? Pero con una cierta modificación que les voy a explicar. Y bueno, nosotros pensamos que si ninguno de los candidatos presidenciales logra tener mayoría en una primera vuelta, se requiere que el presidente busque esa mayoría para ser ratificado en el Congreso, porque es la única manera de que un presidente no solamente se ponga de acuerdo electoralmente con el Congreso, sino que se ponga de acuerdo programáticamente con el Congreso, ¿ya? Eso va a implicar una deliberación democrática donde el candidato o candidata presidencial requiera ese apoyo del Congreso. Nosotros ahí proponemos situaciones distintas, por ejemplo, en caso que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta en primera vuelta, ¿ya? Si un candidato obtiene mayoría absoluta en primera vuelta, es electo directamente, obvio, pero si ninguno de los candidatos obtiene al menos el 45% de los votos, se concurriría a una ratificación del Congreso por mayoría absoluta de sus integrantes. Proponemos además un Congreso unicameral, que eso también es otra propuesta que les voy a explicar un poco más adelante. Y bueno, si obtienen menos del 45% de los votos, irían también los candidatos más relevantes a ese debate con el Congreso para obtener un programa conjunto y una ratificación, ¿ya? El Congreso que elegiría al nuevo presidente no es el Congreso que está en funciones, sino que el Congreso que se elige en la misma elección con el presidente, ¿ya? Por tanto, se tendría que esperar la constitución del Congreso y luego ese Congreso ratificaría al presidente. También proponemos la facultad del presidente de la República de disolver por una sola vez durante los 2 primeros años de su mandato al Congreso Nacional, ¿ya? Esta atribución cumpliría con el objetivo de poner como ciertos incentivos para que las mayorías parlamentarias permitan al gobierno también ejercer su programa de gobierno, que nosotros vemos como una de las dificultades que existen hoy día. Los presidentes, como no tienen mayoría en el Congreso, se les hace muy difícil implementar su programa de gobierno. Entonces, así como el presidente inicia su mandato con mayoría en el Congreso, eso le permitiría avanzar en un programa que también representaría a la ciudadanía, porque en el fondo los presidentes logran llegar porque son los que obtuvieron mayor votación. Y si el Congreso lo obstruye, el presidente podría durante los 2 primeros años de su mandato disolverlo y convocar a nuevas elecciones. Para poder equilibrar también la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo, ¿ya? Esto se puede dar a través de lo que llamamos el voto de confianza hacia el presidente por parte del nuevo Congreso electo, ¿ya? Esto obviamente es una institución que en los países que existe se usa poco, pero se ha implementado porque en el fondo lo que busca es incentivar que el Congreso y el presidente conversen, convivan, dialoguen y toman decisiones que fortalezcan ambos poderes, ¿ya?
entonces también el Congreso nuevo, electo, puede hacer un voto de confianza hacia el presidente. Entonces también los presidentes eso los va a llevar a que piensen bastante bien la posibilidad de disolver el Congreso si es que no están seguros de poder lograr una mayoría a través de una nueva elección. Y eso permitiría resolver las crisis que tienen los presidencialismos y que a veces cuesta tanto resolver. Bueno, como les decía, la facultad del nuevo Congreso de censurar al presidente y convocar a nuevas elecciones presidenciales, si es, y esto permite este equilibrio. Además, nosotros proponemos un Congreso unicameral, no dos cámaras, donde estén representados los partidos políticos. Ya nos parece muy importante que los partidos políticos, previo un proceso de democratización interna, de institucionalización, de mayor representación de la ciudadanía, se convoquen en un Congreso unicameral que nosotros proponemos que tenga 210 miembros electos, de los cuales se van a elegir por dos sistemas electorales, unos por elección proporcional y otros por un sistema mayoritario o uninominal. Después les puedo explicar con más detalle, porque nosotros pensamos que si tenemos dos sistemas electorales dentro de un Congreso, eso permite que por un lado los que se eligen por el sistema proporcional vayan en un sistema de listas cerradas y eso contribuye a generar proyectos políticos más colectivos y no solamente carreras individuales de los parlamentarios, sino que puedan tener un proyecto más colectivo, ¿ok? Y también un grupo de parlamentarios se puedan elegir de la manera uninominal con un sistema mayoritario, y eso permitiría también dar mayor representación territorial a los líderes territoriales. Entonces eso nos ayudaría a tener un parlamento que es más programático, que tiende más a la coalición, forma coaliciones, y dirige su acción política por programa y por ideas, no solamente por liderazgos individuales. Y para que este Parlamento sea más fuerte y coopere con el gobierno, nosotros proponemos que el Parlamento tiene que tener un rol en la conformación de mayorías del gobierno, es decir, participa, por ejemplo, en la conformación de la mayoría para elegir al presidente o ratificarlo. También proponemos que se puedan nombrar a parlamentarios como ministros, porque eso también ayudaría a que haya una mejor relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿ya? Eso fortalece a las coaliciones y permite dar continuidad a las políticas públicas. Y también queremos fortalecer y proponemos fortalecer la iniciativa de ley parlamentaria con la sola exclusión de las materias presupuestarias, pero nos parece que en el resto de las materias los parlamentarios podrían tener iniciativa legal. También proponemos que existan partidos políticos, como les decía, que sean más fuertes, que sean transparentes, que sean democráticos. Eso implica regular que tengan democracia interna, que representen más y que tengan mayor relevancia el debate programático. Ya hay varios mecanismos de que eso se pueda hacer. Nosotros proponemos, por ejemplo, que existan elecciones periódicas de los partidos políticos cada 2 años, en que tiene que haber un mínimo de votación de su padrón. Estas elecciones tienen que ser transparentes, abiertas, los padrones de militantes también abiertos, y que sea el CERVEL el que organice estas elecciones internas de los partidos, que los partidos tengan que desarrollar programas y esos programas hacerlos públicos. Y también proponemos un último punto externo a los partidos y al régimen, que es un tribunal constitucional, que probablemente lo van a ver también en otras charlas o tal vez ya lo han visto acá, que es el tema más de especialización del profesor José Ignacio Núñez, que habilite el juego democrático, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el control de constitucionalidad cumple un rol bien importante en la democracia, y eso tiene que tener un rol no solamente de cumplir ese control de constitucionalidad,
sino que permitir el juego democrático, ¿ya? Y ahí lo que nosotros pensamos que el Tribunal Constitucional tiene que cumplir un rol en ese sentido. Para poder equilibrar todo este aspecto institucional con la incidencia de la ciudadanía en el proceso entre elecciones, nosotros proponemos que se deben establecer mecanismos de democracia directa, ¿ya? No puede solamente pensarse la relación ejecutivo-legislativo sin incluir este tercer actor que es la ciudadanía. Entonces nosotros proponemos que existan plebiscitos de las reformas constitucionales más relevantes, proponemos que exista la iniciativa ciudadana de ley y proponemos que exista el referendo derogatorio de ley. De esta manera pensamos que con la conjunción de este equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y con la inclusión de la ciudadanía a través de mecanismos de democracia directa, donde nosotros proponemos esto porque estudiamos muchas formas de mecanismo de democracia directa, nos parecían estos como bastante pertinentes, adecuados para la realidad chilena. Este equilibrio entre Poder Ejecutivo, Legislativo y ciudadanía nos parece que puede ser una democracia que no solamente sea representativa, sino que sea una democracia también deliberativa y participativa. Jürgen Habermas siempre decía que la democracia tenía estas tres dimensiones: la representación, la deliberación y la participación. Y yo creo que nuestra democracia, las democracias occidentales en general, han tenido un fuerte desarrollo representativo y un desarrollo menor en la deliberación y la participación. Eso se expresa muy fuertemente en regímenes hiperpresidenciales como el nuestro. Entonces pensamos que uno puede lograr un nuevo equilibrio, puede revalorizar la política, puede fortalecer la democracia y las instituciones públicas a través de este diseño institucional que es distinto, es innovador, pero que nos parece que merece como abrir por lo menos el debate, sobre todo ahora que estamos a puertas de, luego de el plebiscito del 25 de octubre, comenzar un camino hacia una nueva constitución para Chile. Así que me quedo hasta ahí, hablé un montón, pero bueno, vale la pena. Espero que ahora puedan hacer todas las preguntas, comentarios que estimen pertinentes. Así que, profesor Núñez, como usted estime. Profesora, muchas gracias por su clarísima explicación y por eso primero le pido disculpas por algo. Olvidé mencionar su participación destacadísima en la mesa técnica que abrió el paso al proceso constituyente, y ese es también un elemento que nos permite hoy día conversar con esta claridad con que usted nos plantea las cosas. Así que le pido disculpas por haber omitido ese dato. Y destaco también la perspectiva que nos presenta la profesora Pamela Figueroa, porque ella mezcla elementos históricos con elementos provenientes de la ciencia política. Tenemos una historiadora y politóloga hoy día contándonos sobre el devenir y quizás el derrotero del régimen de gobierno en Chile. Profesora, hasta el momento tengo 4 preguntas que las organicé de la siguiente forma. O sea, las organicé en base a 4 preguntas porque son distintos los intereses que han ido apareciendo. Entonces, a las personas que la formularon, si es que no estoy siendo fiel en la traducción, por favor háganmelo saber y las rearmamos nuevamente. ¿Ya? Una primera pregunta, y dice ya más vinculación o más relación con su participación en la mesa técnica, es acerca de los límites materiales para el proyecto de nueva constitución. Sabemos que se establecen ciertos límites materiales, por ejemplo, el respeto por la forma republicana, democrática, de Estado de Derecho, los derechos contenidos en los tratados, etc. ¿Qué acontecería si es que en el proyecto de nueva constitución no se respetan esos límites? Esa es la primera pregunta, más procedimental. También hay una segunda pregunta. Hay 2 personas que más o menos preguntaron lo mismo, pero las junté estas 2 preguntas, que dice relación con los beneficios que tendría la parlamentarización del presidencialismo para las regiones o para las unidades territoriales. En el sentido de que a lo mejor tal vez eliminando una de las cámaras se pueda disminuir la representatividad que tienen hoy día las regiones. Una cuarta pregunta dice relación con la propuesta de la segunda vuelta no electoral, sino que en el Congreso Nacional, para el caso de que el presidente o los candidatos a presidente o presidenta no alcancen la mayoría necesaria. Y la pregunta tiene la siguiente inquietud.
o plantea la siguiente inquietud. ¿No será contraproducente si es que hoy día también al mismo tiempo efectuamos un diagnóstico de crisis de representatividad de los partidos políticos? Y una última pregunta para esta primera ronda de inquietudes y de comentarios. Dice relación con la participación, pero no la participación en el momento de política constituida, porque usted ya realizó una propuesta o describió la propuesta que tienen ustedes para una mayor participación, sino que en el proceso constituyente. Porque a diferencia del proceso que se desarrolló durante la presidencia de la expresidenta Michelle Bachelet, en donde hubieron intensos y profundos mecanismos de participación, usted lo sabe mucho mejor que yo porque encabezó todo este proceso, incluso alabados por organismos internacionales porque había sido el evento de participación ciudadana más intenso desarrollado al menos en el mundo occidental. En este proceso, la concurrencia de la ciudadanía se limita a la elección del órgano, la elección de los convencionales y el plebiscito de salida. Entonces, ¿cómo se puede incrementar o asegurar que exista una adecuada participación? Porque hay ciertas reglas básicas, pero tal vez se pueden incorporar otros elementos que doten de mayor legitimidad desde el punto de vista participativo del proceso. Esas preguntas por ahora, profesora. Ok, excelente y sustantivas preguntas. Así que espero como cumplir las expectativas. La primera pregunta sobre los límites materiales de la mesa técnica, y me parece que esta es una pregunta, como les decía, muy pertinente, creo que es importante conversarlo también. Y yo creo que, lo voy a plantear desde la siguiente perspectiva. Los procesos constituyentes se dan en un contexto, ¿no es cierto?, económico, social, político. En Chile, la demanda por una nueva constitución es larga. ¿Ya? Algunos plantean que el proceso constituyente que vivimos surge por el estallido social del 18 de octubre. La verdad es que yo, desde mi perspectiva politológica, historiadora, tengo que decir que esa afirmación no es correcta, porque el rechazo a la Constitución de 1980 viene desde las fuerzas democráticas, desde la propia instalación de la Constitución, porque se hace de una manera autoritaria, porque el plebiscito que busca ratificar esa Constitución no cumple con los mínimos democráticos. Piensen que el plebiscito de la Constitución del 80 se hizo sin padrones electorales. No había un registro, un padrón electoral. La gente fue a votar prácticamente a ciega. Recordemos que el expresidente Eduardo Frei, que tuvo una voz muy fuerte en el presidente Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Tuvo una voz muy fuerte señalando que la Constitución de 1980 no era una constitución democrática, incluso en el Teatro Caupolicán, en lo que se conoce como el Caupolicanazo, convocó a elaborar una nueva constitución mediante una asamblea constituyente. Entonces, hay muchos antecedentes. Luego viene todos los intentos de reformas constitucionales, las que se hicieron en el año 89, las del 2005, y luego un movimiento cada vez más que convocaba a la creación de un órgano para elaborar una constitución distinto al Congreso, distinto al sistema político actual. Eso se ve profundizado luego de las reformas del 2005, donde comienzan los movimientos sociales el año 2006, el año 2011 y con más fuerza el año 2019. La presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno, el 2013, presenta la propuesta de elaborar una nueva constitución. Ella gana las elecciones con esa propuesta dentro de su programa, inicia un proceso constituyente que fue altamente exitoso en términos de participación ciudadana, en elaboración de propuestas, y la dificultad que tiene la presidenta Bachelet es la ausencia o la falta de un acuerdo político amplio que permitiera llegar a los 2/3 para cambiar el capítulo 15 de la Constitución e incorporar un mecanismo de cambio total de la Constitución. Por eso la presidenta Bachelet creo que genera una fuerza social muy importante, representa, entiende la demanda de la ciudadanía, convoca a la ciudadanía,
la ciudadanía no solamente se organiza a través de los encuentros locales autoconvocados, sino que aprende de ese mecanismo de participación ciudadana que se retoma en las protestas del año 2019, pero como las elecciones del 2017 las gana la coalición Chile Vamos plantea que no quiere continuar con el proceso constituyente, y yo creo que eso generó como una tensión muy grande entre todo este avance que había hecho la sociedad y esta como retroceso que tiene el gobierno con seguir avanzando con el proceso constituyente. Entonces, digo todo esto antecedente para explicar que la mesa técnica que se conformó luego del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, donde habíamos 14 personas, se nos pidió elaborar una propuesta de reforma constitucional que tuviera dos características. Una, que fuera unánime, o sea, los 14 expertos que estábamos en esa comisión teníamos que dar unanimidad para la propuesta de texto, y además que fuera autoejecutable, en el fondo que fuera como en un solo acto de reforma se pudiera incluir todos estos aspectos. Y en esa mesa técnica habían sectores que representaban este movimiento por la nueva constitución, y también habían sectores conservadores que no querían cambiar la constitución, ¿ya? Entonces, en ese ámbito se buscó los puntos de acuerdo mínimos que permitieran tener un debate constitucional democrático, participativo, institucional y pluralista, y que diera confianza a los distintos sectores, ¿ya? Entonces, por eso se estableció que habían ciertas cosas que era importante recoger de la historia y la tradición constitucional. Uno, que Chile es una república, ¿ya? Todavía no conocemos sectores que públicamente convoquen a una monarquía, pero tal vez los habría, ¿ya? Segundo, que se defienda la democracia, los principios democráticos. A mí me parece sustantivo que en una época de incertidumbre mundial como la que vivimos hoy, donde hay procesos de autocratización en muchos países, y no países tan lejanos, vemos el caso de Brasil, por ejemplo, donde hay un retroceso democrático, hay una autocratización. Plantear que la Constitución tiene que ser democrática es sustantivo. También el respeto a los tratados internacionales permite basar una Constitución que se funde en los derechos humanos. Nos parece que el respeto a los tratados internacionales que ha firmado Chile, porque Chile es parte del sistema internacional, era muy importante para poder basar una Constitución en los derechos humanos. La actual Constitución no tiene una explícita defensa de los derechos humanos, y los derechos humanos también cómo los vamos entendiendo en la actualidad. Y bueno, y las sentencias judiciales ejecutoriadas para poder dar también una sensación de confianza a las distintas instituciones. Entonces me parece que una hoja en blanco nos permite poner todas las ideas nuevas sobre la mesa, y ahí yo creo que el desafío está puesto en la ciudadanía hoy. O sea, si nosotros participamos activamente en el plebiscito del 25 de octubre, vamos a dar legitimidad al proceso constituyente. Si elegimos una convención constitucional, que además va a ser paritaria, con representación de independientes, probablemente con escaños reservados para los pueblos indígenas, que es un tema que todavía está por resolverse en el Congreso, es una oportunidad histórica para hacer cambios sustantivos. Entonces, los límites, yo más que verlos como solamente límites, creo que son ciertos acuerdos que distintos actores de la sociedad establecieron para dar garantías de que este proceso es democrático y cumple con toda esa reglamentación. Lo digo porque muchas de las personas que participaron de esa mesa técnica y de ese acuerdo político, personas me refiero a instituciones, organizaciones políticas, no personas individuales, posteriormente al acuerdo han señalado que están por la opción rechazo. Por tanto, su posición inicial es no querer cambiar la Constitución, ¿ok? Entonces también es importante entender que si bien hay una gran mayoría, todos los estudios de opinión pública, por lo menos desde el año 2012 en adelante, muestran que entre un 60 y un 70% de la población quiere una nueva Constitución. Ya eso nos permitiría pensar que probablemente el apruebo va a ganar el 25 de octubre,
de todas maneras hay personas ya que no creen en el cambio constitucional, no lo ven necesario, dicen que se puede reformar, generar cambios dentro de la actual constitución, y llevamos ya, no sé, varios ciclos electorales con distintos gobiernos, con distintas mayorías, con distintas líderes, y no se logran hacer los cambios. Por eso hay una gran decepción desde la ciudadanía. Eso con la pregunta 1. La pregunta 2, el tema regional. Bueno, no alcancé a abordar el tema regional porque como es una propuesta específica de régimen político a lo que me referí, pero sin duda creo que la Constitución política tiene que abordar el tema de la regionalización y la descentralización. Uno de los principales desafíos de las democracias actuales, como yo les decía, es fortaleciendo una representación democrática, necesitamos ampliar participación y deliberación. Y todo proceso de redistribución de poder permite fortalecer la democracia. Entonces me parece muy pertinente la regionalización. En la propuesta de la elección del Congreso Nacional que nosotros hacemos, que es unicameral, donde tenemos 210 miembros de ese Congreso unicameral, 60 escaños se irían a distritos de carácter uninominal. Entonces tendríamos 60 distritos distribuidos a nivel de todo el país, donde se elegiría un miembro del Congreso, y eso va a permitir dar una representación de los liderazgos regionales, porque eso sería, las elecciones mayoritarias siempre permiten como representar esos liderazgos. Entonces nos parece que eso permite equilibrar con los otros parlamentarios, los 150 parlamentarios que se elegirían con distritos plurinominales en lista cerrada. Si tú piensas, a los que hicieron esta pregunta, a los que les preocupa el tema de la representación regional, que es tan importante y sustantiva para el desarrollo de una democracia, hoy día los senadores, las circunscripciones senatoriales representan territorios regionales, pero no necesariamente todos los senadores representan liderazgos regionales. Entonces, creo que eso también es un desafío ya del sistema electoral, de la elección del Congreso, pero también en la definición de una política de descentralización. Hoy día vamos a comenzar un proceso en el futuro con la elección de gobernadores. Hay que pensar cómo un sistema político con un poder más descentralizado permite una mayor representación regional. Ya yo creo que eso me parece clave, importante tenerlo. La tercera pregunta, segunda vuelta electoral, con la crisis que tiene de representación el sistema de partidos y el Congreso. Bueno, yo por eso lo decía desde un principio. Nosotros partimos de un diagnóstico que tenemos conciencia de esa crisis, pero la única manera de buscar soluciones es pensando salidas innovadoras. Ya yo vengo de la Universidad de Santiago, que es una universidad que tiene fuerte desarrollo en ingeniería. Yo siempre escucho a los ingenieros hablando de que a problemas complejos hay que buscar soluciones nuevas, soluciones innovadoras, no solamente pensar como en las mismas cosas que estamos haciendo, cómo las arreglamos un poco, sino es salgámonos de esa como cajita y busquemos en otro lado solución. Entonces, en la propuesta del presidencialismo parlamentarizado también hay una gran reforma al sistema de partidos políticos. Pero también quiero decir que ya hubo una reforma a la ley de partidos políticos, a la ley de financiamiento electoral, a la ley electoral entre el 2014 y el 2018, y eso está haciendo que tengamos un parlamento un poco distinto a como era el parlamento antes. Ya tenemos un parlamento que es más diverso, tenemos un parlamento que también toma decisiones un poco más autónomas. Yo creo que las últimas debates que estamos ahora no lo mencioné abiertamente, pero todos somos conscientes que vivimos dentro de una situación muy distinta debido a que es esta crisis de la pandemia de la COVID-19, pero dentro de esa crisis el Congreso ha debatido temas bien sustantivos, como por ejemplo el retiro del 10% de las AFP, donde parlamentarios que no se había pensado que iban a aprobar esa reforma, la aprobaron. Y yo creo que también hay una relación en que, como las campañas se financian hoy día
con recursos públicos, también los parlamentarios tienen mayor autonomía en tomar decisiones al interior del Congreso más cercana a la demanda de la ciudadanía, como que eso incentiva una mejor representación. Entonces, claro, la segunda vuelta en el Congreso siempre se piensa dentro de este diseño global, donde los partidos políticos, como no van a tener que competir los parlamentarios en candidaturas individuales que los transforman en actores políticos individualistas, van a poder elaborar programas que va a generar una mayor colaboración, una mayor cooperación, porque en general así sucede en los sistemas políticos donde hay listas cerradas. Entonces, eso va a permitir que este nuevo Congreso, porque es el nuevo Congreso el que ratificaría al presidente, no el que está en ejercicio hoy día. Y eso es distinto a lo que era la Constitución del 25, porque en la Constitución del 25 las elecciones no eran sincrónicas, es decir, no se elegía en la misma elección al presidente y al Congreso, sino que la elección presidencial era posterior a la elección del Congreso. Entonces, el Congreso que ratificaba al presidente era un Congreso que había sido electo hace 2 años y representaba un momento político y una organización de las fuerzas políticas muy distinta cuando tú haces una elección concurrente, cuando tú haces la elección en el mismo momento. Eso genera una mayor colaboración, porque en el fondo todos hemos visto en las campañas que cuando hay candidatos presidenciales fuertes, los candidatos parlamentarios ya tienden a concurrir con esa candidatura presidencial en programas, en ideas, y hay una mayor colaboración, ¿ok? Entonces, por eso creo que es importante generar un cambio bien global. En el año 2014, que a mí me tocó estar desde las Express en las reformas políticas, también con Tomás Jordán y otros colegas, cuando se propuso el financiamiento público de los partidos políticos, nosotros pensamos que iba a haber un gran rechazo, ¿ya? Y por eso también se debatió ese proyecto de ley que presentó el gobierno, la presidenta Bachelet, a fines del 2014, antes de la crisis de Penta, Cabalzo, Quimich, se llamó Fortalecimiento de la Democracia y Transparencia, porque lo que buscaba era, a través del financiamiento, no solamente de las campañas, sino que también de los partidos, fortalecer la democracia y la transparencia. Y yo creo que por lo menos el objetivo de transparencia y de fortalecer la democracia vía como un debate, que el Congreso sea más deliberativo, se ha ido cumpliendo. Es muy difícil medirlo en solo una elección, probablemente hay que esperar un ciclo, pero creo que como dentro de la Convención Constitucional vamos a tener muchos actores, me parece que eso va a permitir visualizar que cuando tú cambias los incentivos del sistema electoral, puedes tener mejores partidos y mejores representantes. 4, sobre la participación. Ya estoy muy de acuerdo con esta pregunta, con cómo se plantea. Ya yo creo que nosotros necesitamos que el proceso constituyente sea participativo de punta a cabo, o sea, desde que se inicia hasta que termina. Así lo pensamos cuando hicimos el diseño de la etapa participativa el 2016, y por eso diseñamos esta metodología que se llamó Convergencia Deliberativa, donde probablemente muchos de ustedes participaron en los encuentros locales autoconvocados o en los cabildos, donde cada uno se organizaba, debatía y entregaba su propuesta, y esa propuesta llegaba a un punto que fueron las bases ciudadanas. Nosotros esa metodología la diseñamos así porque cuando hicimos un estudio comparado de todas las diferencias, de todas las distintas formas de participación, veíamos que no era suficiente elegir un órgano constituyente, ¿ya? Era importante para la participación, pero no era suficiente, que también era necesario generar mecanismos de participación durante la convención, donde la ciudadanía organizada, ¿ya? Y mediante una metodología participativa, pueda enviar sus propuestas e incidir en el debate de la Convención Constitucional, y esa va a ser una tarea de
el reglamento que establezca la Convención Constitucional. O sea, una vez que se elijan los convencionales constituyentes, ellas y ellos tienen que elaborar su reglamento, y en ese reglamento me parece que es pertinente que existan mecanismos de participación. Y eso yo he escuchado varias propuestas que están haciendo organismos de la sociedad civil sobre los mecanismos ya de participación durante la Convención Constitucional. Ya no solamente en la elección, o sea, ya como está diseñado el proceso constituyente en Chile es altamente participativo. Ya de hecho creo que hay muchos estudios comparados que están señalando que el proceso constituyente, como está definido en Chile, el itinerario constitucional, es altamente participativo, porque tenemos un plebiscito de entrada donde tomamos dos grandes decisiones. Si aprobamos o rechazamos la idea de una nueva constitución, y luego podemos decidir sobre el órgano que va a debatir el texto constitucional. Luego, la Convención Constitucional va a dirimir por 9 meses, se puede extender 3 meses más, o sea, hasta 12 meses, y luego viene un plebiscito ratificatorio, que es el plebiscito de salida. Entonces la ciudadanía está considerada de una manera importante, pero creo que hay que regular a través del reglamento cómo va a ser la participación en los convencionales constituyentes, pero también en la mesa técnica. Esto lo discutimos con bastante profundidad. Y lo que nos parecía democrático era que la propia Convención Constitucional se dote de su reglamento de funcionamiento, y ahí tiene que estar establecidos los mecanismos de participación. ¿Ok? Eso con esta tanda de preguntas, José Ignacio. Así que, bueno, veo el chat que pasan muchas cosas, no lo alcanzo a leer porque por mientras que hablo No se no preocupe, puedo estar profesora. leyendo, pero... Esa misión es mía. Esa misión es mía. Ok. Ya, a ver, nuevamente estoy haciendo una agrupación de algunas de las preguntas que se han formulado. Y una dice relación con un elemento que usted dejó al margen, porque se está refiriendo al régimen político, pero tiene alguna repercusión, que es el Poder Judicial. Varias personas preguntan si es que con la disminución, por ejemplo, de parlamentarios en un Congreso unicameral, las facultades fiscalizadoras del Congreso pudieran verse mermadas. Y quién va a fiscalizar también a estos parlamentarios si es que estamos trasladando algún nivel de atribuciones que tiene el presidente de la República hacia el Congreso. Si van a tener más poder, entonces, ¿cuál es el régimen de control de ese poder que va a tener el Parlamento? Y si no se va a disminuir su capacidad de fiscalizar los actos de gobierno. ¿Ya? Una segunda pregunta hace alusión a los referendos que usted propone con el profesor Jordán Yeizaguirre en este modelo del presidencialismo parlamentarizado. ¿A qué casos específicos quieren saber las personas que nos acompañan hoy día se refieren esos referendos? ¿Son referendos revocatorios de mandatos? ¿Son referendos revocatorios de normas? Ejemplos sobre el tipo, por favor. ¿Ya? También nos preguntan si esta modificación que ustedes plantean, que sin lugar a dudas es bastante potente, está pensada para ser aplicada de manera gradual o para ser aplicada de una sola vez. Es decir, vamos a tener disposiciones transitorias que nos adapten, o debiéramos tener disposiciones transitorias que nos adapten a este nuevo régimen, o debiese ser de una aplicación automática. Y una pregunta que me parece súper interesante, profesora, usted ya lo mencionó, ya hizo el relato respecto de cuando lo dio a la asincronía entre las elecciones, la segunda vuelta y las elecciones de parlamentarios, pero dentro del razonamiento que usted plantea, me parece que no está de más dejarlo en claro. ¿Qué diferencia habría en este modelo con una segunda vuelta parlamentaria con lo que aconteció en 1970 con el expresidente Salvador Allende? ¿Qué evitaría que aconteciesen hechos políticos que acontecieron luego de esa elección? Eso por ahora. Hay varias preguntas más, profesora, pero insisto, para no acribillarla con tanta inquietud. Y usted puede responder correctamente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es que es sobre como los contrapesos finalmente, como la capacidad, o sea, quién controla al que toma decisiones en un régimen donde hay una mayor parlamentarización del poder ejecutivo, ¿ya? Y, a ver,
como estamos hablando nosotros en un contexto de una república, ¿ya? Es decir, donde hay una clara separación de poderes, donde hay una clara definición de los distintos poderes con contrapesos entre ellos, ¿ya? Y eso en el fondo también lo pongo como contexto eh, para lo que tiene que ver con el poder judicial, el sistema judicial, que como les señalaba no es una materia que abordé porque estaba refiriéndome fundamentalmente al régimen político, que es en general la relación ejecutivo-legislativo, y en el caso que nosotros proponemos incorporar a la ciudadanía como un tercer actor. Lo que la teoría democrática señala es que el principal rol de control frente al Congreso lo cumple la ciudadanía, ¿ya? Y lo voy a explicar de la siguiente manera también desde la perspectiva de los presidencialismos. Los presidencialismos, una de las grandes como críticas que tiene el régimen presidencial es lo que un gran politólogo que se llamaba Juan Luis definió como la legitimidad dual, ¿ya? ¿Qué significa la legitimidad dual? Significa que en el caso de los presidencialismos, tanto el presidente de la República como el Congreso tienen la misma fuente de legitimidad, que es la comunidad ciudadana, la comunidad que los elige a través del voto popular, universal, libre, transparente. Eso es mucho más explícito cuando las elecciones son de carácter sincrónico, es decir, cuando tú coincides en la misma fecha, en el mismo acto electoral, la elección presidencial con la elección parlamentaria, ¿ya? Porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En una elección presidencial y parlamentaria sincrónica, cuando nosotros llegamos a la urna, nos entregan por lo menos 2 votos, ¿ya? Que es el voto para presidente de la República y el voto para la Cámara de Diputados. Si además nos coincide con una elección a senador, porque acuérdense que las elecciones, los presidentes en Chile se eligen cada 4 años, la Cámara de Diputados cada 4 años, los senadores cada 8 años. Entonces, a veces coincide Senado con Cámara Baja y a veces no, ¿ok? Entonces, en el mismo acto electoral, nosotros transferimos parte de nuestro poder soberano como ciudadano, porque en el fondo la democracia se basa en el poder del ciudadano, a un representante que es el presidente de la República, que es jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de coalición, y al Congreso, que es un cuerpo colegiado, ¿ya? Es decir, donde el poder se distribuye en distintas personas para poder dar pluralismo al debate político. Entonces, en los presidencialismos, cuando existe una crisis, ¿ya? Como la que hemos vivido en el último tiempo, ya donde tenemos un presidente que ha tenido una gran dificultad de relación con el Congreso, algunos han hablado del parlamentarismo de facto, concepto que yo no comparto, no coincido que exista un parlamentarismo de facto, pero sí uno ve que hay una crisis presidencial muy compleja. De hecho, en el acuerdo del 15 de noviembre, el presidente no participó, ya fue un acuerdo que se desarrolló desde el Congreso prácticamente, ¿ya? Y eso hizo que el presidente de la República, con toda la potestad que tiene, estuviera fuera ya de la definición. Cuando hay crisis política es muy difícil resolverla y eso ha generado una paralización de la legislación en distintas materias, ¿ya? Para hacer políticas públicas, los presidentes necesitan al Congreso, porque necesitan aprobar legislación que les permita ejecutar su gobierno, hacer las cosas que dijeron que iban a hacer. Entonces, cuando existe esta legitimidad dual, ¿ya? Y hay crisis política, el control ya o la supervisión ya está dada fundamentalmente por la ciudadanía eh, a través de las elecciones periódicas, ¿ok? Entonces, claro, el Congreso ya tiene mucha autonomía para su proceso de toma de decisiones, pero existe el contrapeso con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los órganos autónomos, ya la Contraloría General de la República, bueno, hablamos del Tribunal Constitucional con sus definiciones, pero por eso nosotros proponemos que tienen que haber elecciones periódicas que permitan también este control ciudadano
frente a la autoridad, ¿ya? Eso no significa dar un mayor poder al Congreso, que no va a existir un freno y contrapeso entre Ejecutivo y Legislativo, ¿ya? Lo que pasa es que hoy día todo el poder está concentrado en una figura que es el presidente de la República. La mayoría de los presidencialismos no tienen este nivel de concentración de poder, ¿ya? Si ustedes miran, por ejemplo, el presidencialismo como clásico, que es el norteamericano, hay un equilibrio de poder entre Congreso y presidente, y eso ha permitido que teniendo un presidente autócrata como es el presidente Donald Trump, el Congreso ha tenido la posibilidad de equilibrar decisiones que han sido bastante complejas, y el Poder Judicial ha tenido la autonomía, ¿ya?, de equilibrarse también frente a la autoridad presidencial. Y eso yo creo que puede darse en el caso de Chile. Entonces, creo que el Poder Judicial obviamente se concibe desde su autonomía. Probablemente el propio Poder Judicial, y eso también han circulado ciertas propuestas de cómo el gobierno, la gobernanza interna del Poder Judicial también tiene que ir mostrando como una cierta renovación. Pero obviamente me parece que se parte de la premisa del necesario equilibrio de poderes y de los mecanismos de control que están establecidos por las distintas institucionalidades, pero me parece que cuando tú tienes un parlamento que es más deliberante, que logra representar a la ciudadanía, que además a través de los mecanismos de democracia directa, como les voy a explicar, permite a la ciudadanía incidir, eso equilibra mucho más la relación que existe y permite también la autonomía de los poderes. ¿Ok? Bueno, sobre los referendos, nosotros, yo me voy a referir a 3 mecanismos. Existen muchos mecanismos de democracia directa, pero nos parecía que hay varios mecanismos de democracia directa que muchos especialistas cuestionan porque pueden servir a mayorías coyunturales y también como a tendencias autoritarias. En general, los plebiscitos convocados por el Ejecutivo se asocian ya en muchas situaciones a decisiones un poco autocráticas, porque en el fondo tú a través de un plebiscito puedes como sacar ya del debate público a las autoridades representativas de los partidos políticos, el Congreso, etc. ¿Okay? Entonces, como que sacas la deliberación. Entonces, nosotros proponemos por eso 3 mecanismos. Uno, el plebiscito de las reformas constitucionales relevantes, es decir, que toda reforma a la Constitución que afecte, por ejemplo, los fundamentos al orden constitucional, como el sistema de derechos fundamentales, el régimen político, deben ser sometidas siempre a un plebiscito. Este puede ser convocado, pero no facultativo por el presidente de la República, y es un plebiscito obligatorio que no depende de la voluntad presidencial, sino que opera por el hecho de aprobarse por el Congreso las reformas constitucionales mencionadas. Es decir, cada vez que se aprueba una reforma, se plebiscita. La segunda es la iniciativa ciudadana de ley. Nosotros proponemos ciertos requisitos, como que un 2,5% de la ciudadanía con derecho a sufragio pueda presentar proyectos de ley. O sea, hay que organizarse, juntar firmas, presentar un proyecto. Estos proyectos con iniciativa ciudadana de ley, obvio que tienen que cumplir los mismos requisitos que todo proyecto, y el Congreso tiene que darle preferencia a su tramitación, porque también nosotros vimos en la experiencia comparada que en algunos países donde existe la iniciativa ciudadana de ley, no hay mecanismos que prioricen su tramitación. Entonces los proyectos ingresaban y quedaban ahí en un cajón del Congreso sin tramitación, ¿ya? Y obviamente también acá no se incluyen medidas financieras, porque esas son medidas exclusivas del presidente, iniciativa exclusiva. Y el referendo que proponemos es un referendo derogatorio de ley, no revocatorio de autoridad, sino que derogatorio de ley, similar a como existe en Uruguay, ¿ok? Para este caso, nosotros proponemos que un 5% de la ciudadanía puede solicitar la derogación de una ley que ya entró en vigencia.
Se puede solicitar en el plazo de 1 año desde que la ley entró en vigencia, y así ha sucedido, como les explicaba, en Uruguay. Se somete a un plebiscito el texto que se quiere derogar, para lo cual se puede obtener por la mayoría absoluta de los ciudadanos. Y esto nosotros creemos que es un mecanismo que actúa como un incentivo, ¿ya? Porque, bueno, primero resuelve el problema de las leyes que no tienen legitimidad, porque en el fondo cualquier ley que sea deslegitimado puede someterse a, a este plebiscito que permite una expresión de la ciudadanía. Y además también porque como al existir esta posibilidad de derogar una ley, probablemente tanto el Congreso, ¿ya?, como el presidente de la República van a buscar mecanismos de debate de las materias fundamentales de los proyectos de ley, de las ideas matrices, de sus articulados, para evitar que una ley que sea aprobada luego sea derogada por la ciudadanía. Ya eso también, la experiencia comparada muestra que donde existen estos mecanismos, los parlamentarios y el Poder Ejecutivo, sabiendo que la ciudadanía, juntando firmas, podría convocar un plebiscito derogatorio, busca generar esos acuerdos con la ciudadanía. O sea, nos parece que estos mecanismos de democracia directa tienen que generar incentivos, ¿ya?, de colaboración y cooperación. Siempre toda la regulación, los diseños institucionales en el fondo se ponen en situaciones, en una hipótesis donde hay una crisis, ¿ya? Porque en el fondo la institucionalidad tiene que funcionar en época normal y en época de crisis, ¿ok? Entonces por eso lo que buscan también este tipo de diseños institucionales es permitir que los actores del sistema, sabiendo que puede tener esa situación, vuelvan a buscar un punto de colaboración, ¿ya? En el fondo, un parlamentario o parlamentaria, el Poder Ejecutivo, va a buscar el debate con las organizaciones de la sociedad civil para legitimar su proyecto o los proyectos que se proponen desde la ciudadanía. Cuando tú generas un cambio de incentivo, todos los actores funcionan de otra manera. Cuando las reglas del juego son distintas, todos funcionan de otra manera. Por eso nos parece que hay que buscar esta forma como integral de elaboración del sistema. Y la otra pregunta es sobre como similitudes o diferencias de la segunda vuelta parlamentaria, la segunda vuelta parlamentaria que proponemos nosotros con la crisis de la democracia en los años 70, ¿ya? Bueno, yo como historiadora y politóloga creo que también uno tiene que poner más atención en eso, porque hay una cierta idea de que la crisis de la democracia en los 70 fue como por esta no conformación de mayoría, y que la segunda vuelta en el Congreso habría como contribuido a eso, ¿ya? Y yo creo que hay bastantes matices. Bueno, uno, obviamente el contexto político y social es bastante distinto, ¿ya? Nosotros hasta el año 1973 Chile nunca había tenido un golpe de Estado, una dictadura militar como la que tuvimos. Habíamos sido una democracia con características oligárquicas, pero una democracia competitiva, gran parte de nuestra historia. Y me parece que también hay un aprendizaje histórico desde esa perspectiva. Yo creo que también hay ciertas interpretaciones del quiebre institucional del año 73 que ponen mucha carga en el diseño institucional previo, pero también recordemos que el quiebre de la democracia se da en un contexto de Guerra Fría, con intereses de ciertos sectores también de resistir a un gobierno que proponía una reforma muy importante a la política. Y el gran problema, yo creo, de la crisis del 73 es esta como polarización del sistema político, es la tendencia a la polarización, no necesariamente la segunda vuelta en el Congreso. Y por eso nosotros creemos ya que una segunda vuelta en el Congreso permite la colaboración y la cooperación cuando las elecciones son
concurrentes, es decir, se dan en el mismo acto electoral, esto que yo les hablaba de la legitimidad dual. Entonces, en las elecciones presidenciales del año 70, no hubo una elección del Congreso en ese mismo momento, ¿ya? Sino que el Congreso se había constituido previamente, ¿ok? Entonces, la coalición, ¿ya? Las coaliciones que se conformaron en ese momento tenían una lógica distinta a lo que era la elección presidencial propiamente tal del año 70, ¿ok? De hecho, el presidente Allende lo que hace es, la coalición política que lo apoya a él, ¿ya? Hace una alianza con las fuerzas políticas de centro para ratificar su elección presidencial, pero se le hace muy difícil luego generar un acuerdo político de confianza en el Congreso, ¿ya? Por este desfase también electoral. Entonces este es un diseño distinto porque hace que la elección sea concurrente, por tanto lo que incentiva es que el que sea candidato a presidente o presidenta tiene que constituir su coalición política antes de la elección, no necesariamente solo después de la elección, ¿ya? Y si no logra tener esta mayoría, va a tener que, con el Congreso nuevo electo, buscar estas alianzas programáticas. Entonces todo el sistema también está pensado en avanzar hacia un sistema de partidos, un sistema político que esté muy centrado en los programas, ¿ya? Entonces se exige para las candidaturas, eso también ha ido evolucionando en el caso de Chile, de la exigencia programática en la presentación de candidaturas. Y yo creo que eso también es un aprendizaje nuestro como ciudadanos, de ir exigiendo, ¿ya? Obviamente a los candidatos, las candidatas, que presenten su programa, ¿ya? Y que sea conocido. Hoy día obviamente hay muchos más mecanismos de información, los ciudadanos también están mucho más activos, y por eso también la democracia hoy día se mueve más rápido, porque hay mucha conciencia de la capacidad que tenemos los ciudadanos de poder incidir en el debate público. Así que creo que hasta por ahí voy contestando las preguntas, José Ignacio. Profesora, muchas gracias. Tenemos una última tanda de preguntas. ¿Usted tiene tiempo? Tengo, sí. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, por supuesto, sí. Me encanta conversar aunque sea así, pregunta y respuesta nomás, así que feliz. Perfecto. Una primera pregunta que está vinculada con el proceso mismo, más que con los contenidos o el régimen político, es ¿cuál es la justificación que existe para exigirle un piso mínimo de firmas a las personas que van a presentar sus candidaturas como independientes en la convención? ¿Ya? Que está hoy día bastante en boga y bastante en la palestra el tema, o la inquietud. Otra pregunta dice si, aparte de los sistemas que usted mencionó, la segunda vuelta parlamentaria o el balotaje, existen otros mecanismos para dirimir la situación en la que un candidato o candidata no alcanza el umbral mínimo de votos para resultar electo presidente o presidenta. ¿Ya? En el mismo sentido, ¿cuál es la duración del mandato presidencial que proponen usted y los profesores Jordán y Eizaguirre? Y por último, la cantidad de integrantes, o más bien acerca de la cantidad de integrantes del Congreso. Una persona que nos acompaña nos pregunta por qué está incrementándose en esta propuesta el número de parlamentarios, sumando y restando no se incrementa, pero bueno, hay una cantidad, hay una corrección. Si es que hoy día se han presentado proyectos de ley para disminuir la cantidad de parlamentarios. ¿Qué justifica la propuesta que ustedes plantean versus esta inclinación que hay hoy día a la disminución de la cantidad de parlamentarios? Y creo que con eso finalizaríamos las preguntas, profesora. Ok, muy buenas preguntas. Me encantan todos los que están participando porque están muy atentos y han hecho súper buenas preguntas y bien desafiantes, les debo decir. El tema de los independientes, ¿ya? Bueno, fue un tema que se debatió mucho en la mesa técnica en relación al plebiscito, ¿ya? Y al proceso constituyente. Yo les debo decir que ustedes, como si han escuchado con detención mi presentación,
Yo creo mucho que los partidos políticos tienen un rol sustantivo en la democracia, ¿ok? Porque los partidos finalmente tienen un rol que es agregar intereses, ¿ya? Es decir, eso debieran hacer los partidos políticos, es representar grupos de personas, ¿ya? Y eso hay que buscar la manera de fortalecer ese rol, pero ese rol me parece clave, porque si no, tú puedes tener sistemas políticos cooptados por grupos corporativos, por intereses individuales. Entonces tiene que haber distintos mecanismos donde las personas puedan ir deliberando y contraponiendo distintas posiciones. Y, o sea, les aseguro que en el grupo de personas que estamos acá tenemos muchos matices, aunque compartamos ideas generales. Entonces, todo el sistema democrático tiene que fortalecer la posibilidad de que esos matices o distintos puntos de vista estén expresados, ¿ok? En el debate público. Pero en el caso del proceso constituyente y en la elección de los convencionales constituyentes, me parece, por ser una elección única y muy distinta a la elección de un congreso, de un grupo de concejales, de consejeros regionales, de cualquier otro cuerpo colegiado, es muy relevante la representación de los independientes. Y en la mesa técnica yo fui de las que más demandó generar mecanismos de paridad, de inclusión de los pueblos indígenas y pueblos originarios y de la inclusión equitativa de los independientes, porque me parece que la Convención Constitucional, al ser un momento histórico único, donde lo que vamos a hacer es debatir qué es lo que queremos para el futuro como sociedad, y no solamente un cuerpo colegiado donde se establezcan las leyes y se tenga que dar como la pluralidad política que representa nuestro sistema de partidos, era muy importante. Entonces, la reforma del capítulo 15 que permitió el proceso constituyente tiene modificaciones con respecto a la inclusión de independientes, ¿ok? Los independientes requieren menos firmas, por ejemplo, que para ser candidatos a diputados o, no sé, otros cargos. Los independientes también pueden conformar listas, es decir, pueden ir en coalición y eso los hace más competitivos frente a los grupos de partido. Pero en ese momento, obviamente, se legisló en un periodo previo a la pandemia. Entonces, lo que yo creo que ahí no se previó y que me parece que ya eso es una responsabilidad hoy día del Poder Ejecutivo y del CERVEL, de cuando ya se inicia la pandemia, como había que actualizar ciertas cosas, como por ejemplo, cómo los independientes juntan esas firmas en un contexto de pandemia, o sea, donde se les requiere, por ejemplo, la firma notarial. Y esos son mecanismos que las democracias han ido estableciendo porque antes había mucho cuestionamiento, no sé, de personas que decían, oye, fui a votar una primaria y no pude votar porque soy militante de un partido político y yo no soy miembro de un partido. Y después eso se revisaba y era, no sé, cualquiera que había ido por el centro de la ciudad, cualquiera fuera de la ciudad donde uno vive, y le decían, oye, ¿quieres firmar por tal causa? La gente firmaba y después eso se inscribía como apoyos a partidos políticos. Entonces, cada vez se establecieron más requisitos para validar firmas de apoyo a proyectos políticos, cualquiera fuera. ¿Y por qué es importante que los independientes junten firmas? Y algunos dicen que eso es injusto en relación a los partidos, y yo lo veo desde otra perspectiva. Los partidos políticos para constituirse tienen que hacer un largo procedimiento, tienen que juntar firmas, tienen que establecer programas, ¿ya? Entonces, todo ese proceso de representación, los partidos políticos ya lo han hecho. Por eso los partidos políticos pueden presentar candidaturas sin necesidad de juntar firmas para cada candidato. Y los independientes tienen que hacer ese esfuerzo porque los independientes tienen que representar a alguien más que a ellos mismos, ¿ya? Ser independiente no significa una postura individual, o sea, la democracia lo que requiere son proyectos colaborativos. Entonces, para ser candidato o candidata, es necesario hacer el esfuerzo de la representación. Por eso el mecanismo de juntar firmas me parece adecuado, ¿ya? De que las personas en el fondo digan, bueno, yo quiero ser candidata, entonces, bueno, ¿qué es lo que yo voy a representar?
y tengo que establecer un conjunto de ideas y de propuestas que convoque a otros. Porque si no, lo que tendríamos es muchos candidatos que probablemente, si por cualquier razón coyuntural llegaran a elegirse, si no conocemos su programa, si no conocemos sus compromisos, tampoco podemos exigirles rendición de cuentas, ¿ok? Entonces, para mayor transparencia, esos procedimientos son necesarios. Lo que sí creo es que, como se materializa eso en un contexto de pandemia, debe adecuarse, ¿ya? Y probablemente, me imagino que el Servicio Electoral y el Ministerio del Interior estarán buscando los mecanismos para garantizar esa situación. Bueno, con respecto al mandato, nosotros proponemos un mandato de 4 años con reelección inmediata, pero nunca más, ¿ya? Porque también nosotros visualizamos que los gobiernos de 4 años son muy difíciles de poder como ejecutar e implementar las políticas públicas. Los gobiernos de 4 años siempre pasa que el primer año es un año de instalación, vienen con un presupuesto definido por un gobierno, un congreso anterior, y entonces recién el segundo año, cuando los gobiernos pueden como empezar su proyecto, su programa, tienen un tercer año de realización y ya luego el cuarto año son las elecciones y es la salida. Entonces es muy difícil hacer políticas públicas en gobiernos tan cortos, pero a veces también cuando uno tiene gobiernos de 6 años, por ejemplo, si el gobierno tiene dificultad, no hay un mecanismo de valoración intermedio por la ciudadanía, ¿ya? Entonces nos parecía importante que en un periodo de 4 años la ciudadanía pudiera volverse a pronunciar y el presidente y el gobierno pudiera reelegirse por 4 años más, pero ya nunca más, que no existiera, porque hoy día nosotros en Chile no tenemos reelección inmediata, pero tenemos una reelección alternada, y eso lo hemos visto porque ha sido así, o sea, en los últimos años ha gobernado Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, o sea, cuando tú tienes la posibilidad de reelección alternada, la posibilidad de que los expresidentes o expresidentas vuelvan a postular es muy alta porque la figura presidencial, con toda la potestad que tiene, que hemos estudiado y analizado en este rato, se hace muy visible. Ya son personas muy conocidas. En cualquier encuesta, los expresidentes son de los líderes más conocidos. El número de congresales, ¿ya? Creo que también es bien importante hablar de esto. La representación democrática se expresa también en esta cuestión numérica, ¿ya? Hablar de 155 diputados, 150 diputados, 50 senadores, no es muy distinto a lo que era la historia de Chile. En el gobierno, el Congreso antes del 1973 tenía 150 diputados y 50 senadores, ¿ya? De hecho, lo que sucedió con mucho menos población que hoy día, ¿ya? Si uno mira el censo del año 70 y compara con el censo del año 2020, obviamente que hay una distancia enorme. Entonces, la ingeniería constitucional de los sistemas electorales busca números que tiendan a generar una igualdad política, una igualdad del voto. Y para eso tú necesitas tener unos ciertos umbrales numéricos, porque por ejemplo, como en Chile hay una gran desigualdad de concentración de población en grandes ciudades, ¿ya? Si tú hicieras una proporcionalidad directa, probablemente la mayoría de los representantes serían representantes de esos territorios donde hay gran concentración de población. Si tú hicieras una relación directa en representante por número de electores, ¿ok? Entonces, los sistemas electorales, en el caso de Chile, nosotros utilizamos un sistema proporcional con una cifra repartidora que se llama sistema DONT, donde se distribuye los votos a partir de un divisor, ¿ok? Entonces, para lograr una mayor representación, tú necesitas tener más parlamentarios, ¿ya? Entonces, la verdad es que si hay menos parlamentarios, hay menos representación.
porque o sea, la posibilidad de elegir a un representante por cantidad de personas es menor y eso disminuye la pluralidad, disminuye la competencia política. Hay congresos que tienen mucha más cantidad de personas, en el caso de Chile, a mí me parece un número muy adecuado el que tenemos, por eso nosotros proponemos 210 en un congreso unicameral, ¿ya? Hoy día tenemos 155 diputados, 50 senadores, nosotros proponemos 5 más para que haya mayor representación, porque ha aumentado la cantidad de población, ¿ya? Y para que los grupos de personas puedan ser competitivos en una elección, necesitamos que haya mayor representación, ¿ya? Así que a mí me parece desde una perspectiva como comparada con otros congresos a nivel mundial, un número que está muy en el promedio de cómo se distribuye los representantes por cantidad de electores. De hecho, por ejemplo, muchos sistemas políticos va variando la cantidad de cargos que se eligen en cómo va cambiando el padrón electoral, cómo va cambiando también la población, ¿ya? Porque, no sé, puede que aumente la población, puede que disminuya, puede que haya, no sé, procesos donde hay territorios con más representación, otros con menos. Entonces, eso no es arbitrario, ¿ya? Lo que les quiero decir es que la definición del número de representantes está asociado como a esta igualdad del voto, de cuántas personas eligen a un representante y cómo eso se puede distribuir considerando también la distribución política administrativa y distintos factores dentro de la sociedad. Se me fue una pregunta, yo creo, José Ignacio, porque hablé de los independientes, del mandato, del Congreso. Profesora, había una pregunta que consultaba sobre alguna alternativa a la Ok, segunda vuelta electoral y la segunda vuelta perfecto. parlamentaria. Sí. Bueno, en general los presidentes, como son cargos uninominales, se eligen a través de sistemas electorales mayoritarios, ¿ok? Entonces, algunos, a ver, cuando tú no tienes la posibilidad de una segunda vuelta, antes en Chile al principio de la transición a la democracia no había esa posibilidad, entonces se tendía a, las coaliciones políticas presentaban menos candidatos, ¿ya? Porque en el fondo el que obtenía la mayoría ganaba la presidencia, ¿ok? Como hay mayor cantidad de partidos, es importante obviamente que exista mayor diversidad de posibilidades de elección de candidatura, entonces en general lo que existe a nivel internacional o es la ratificación en el Congreso o es en los presidencialismos, obviamente, o es la segunda vuelta electoral. Desde mi perspectiva y lo que a mí me ha correspondido estudiar, en general, a veces las segundas vueltas electorales como que generan una ilusión de mayoría, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo les hablaba en Chile de la disminución en la participación electoral. Si tú tienes que participa el 40% del electorado, ¿ya? Y en una primera vuelta, porque sabemos que hay segunda vuelta, van todos los candidatos que pueden, porque todos piensan que van a llegar a esa segunda vuelta, tú distribuyes la votación entre, no sé, 9, 10 candidatos, ¿ya? Para pasar a la segunda vuelta electoral, como hay una gran competencia en la primera vuelta, los que pasan a la segunda vuelta no necesariamente representan a todos los otros grupos al interior de la sociedad, ¿ya? Entonces, tiende a suceder y puede suceder que en la segunda vuelta vota menos gente, ¿ya? Entonces, cuando un candidato dice ganó con el 51%, con el 52% de los votos, es con los votos de esa segunda vuelta electoral. No necesariamente representa el 51% de los electores o de la ciudadanía. Entonces hay como una falsa ilusión de mayoría que se expresan que no logran tener mayoría en los congresos. Entonces, por esa perspectiva, como el Congreso es representativo, ya porque con mayor pluralidad y posibilidad de elegir candidatura, ya el Congreso debiera ser más representativo, eso permite que también los candidatos a presidente busquen ese apoyo de un pluralismo, ya y no un apoyo tan coyuntural que a veces, como les digo, representan a grupos pequeños de personas y eso hace, como lo hemos visto
en los últimos gobiernos en Chile, que los presidentes que ganan con esa mayoría, al poco andar, ¿ya? Probablemente a partir del segundo año de gobierno, empiezan en una baja de aprobación ciudadana que genera como un cuestionamiento de la ciudadanía, ¿ya? Así que eso es como las posibilidades de ratificación. Y hay una última nota escrita ahí en el chat sobre el voto obligatorio y que no lo mencioné, pero estoy 100% de acuerdo con el voto obligatorio. Me parece que la democracia requiere el compromiso también ciudadano y debiéramos tener voto obligatorio en todas las elecciones. Me parece que el supuesto en el que se planteó el cambio del voto obligatorio al voto voluntario, que era, siempre se pensaba que la gente no concurría a inscribirse en los registros electorales porque el voto era obligatorio y que si el voto era voluntario, todos iban como a poder decidir participar y los partidos políticos y candidaturas iban a ser más competitivas la elección. Pero lo que nos ha demostrado la experiencia en los últimos años, y todas las legislaciones obviamente se tienen que ir adecuando a cómo las cosas resultan, es que lo que fue sucediendo es que cada vez votó menos gente y los que deciden finalmente y por tanto configuran la voluntad política, que yo lo que les planteaba teóricamente al principio, la voluntad política es el programa de gobierno, que es lo que se va a decidir, son esos pequeños grupos que votan y la gran mayoría que no vota no incide y eso genera decepción. Entonces yo creo que con voto obligatorio nos transfiere la responsabilidad a la ciudadanía, a cada uno de nosotros en nuestro rol de ciudadanos y ciudadanas, a tomar el peso a la importancia que tiene decidir quién gobierna, porque así se construye la voluntad política. Entonces, sobre todo ahora que, como les decía, esta elección del proceso constituyente es tan distinta a cualquier otra elección, creo que la responsabilidad ciudadana e histórica es mayor y hay que tomarle el peso a eso. Así que creo que el voto obligatorio, que solamente lo vamos a tener en el plebiscito ratificatorio, espero que sea también un punto de debate en el proceso constituyente. Muchas gracias, profesora, por su completa y generosa exposición. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a todas las que nos acompañaron hoy día por sus preguntas, por estar atentos. Nuevamente, le cuento, profesora, el juicio que usted hacía acerca de la profundidad de las preguntas lo formuló también durante la última sesión el profesor Tomás Jordán y durante la primera sesión el profesor Emilio Oñate. Así que tenemos el gusto de tener gente que está muy comprometida, que quiere informarse y que también tenemos el privilegio de aprender de personas como usted. Muchísimas gracias, profesora. Y al resto de quienes nos acompañan, les recuerdo que el día miércoles nos vamos a encontrar con la profesora Milén Valenzuela. Ella es especialista en Derecho de los Pueblos Originarios y el tema que vamos a abordar va a ser los pueblos originarios en la Constitución. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan una buena semana. Profesora, también el agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, un gusto verlos a todos y todas. Que tengan buena semana. Cuídense.